días y bienvenidos a esta semana navideña. Va terminando el año, en 3 días es Navidad. Nosotros vamos a estar transmitiendo con ustedes lunes, martes, miércoles, incluido el miércoles y vamos a pasar el 24 con ustedes, porque el día 23 de diciembre, mañana en la noche, creo que a medianoche, no estoy segura si es a las 5 de la tarde ya, el jurado tiene sus horarios, se cierra toda posibilidad de colocar invitados en las listas parlamentarias. Y con eso se define toda la elección. Vamos a hablar de algunas sorpresas de este fin de semana, pero también vamos a hablar de la delincuencia de alto perfil, de casos serios que están pasando frente a autoridades políticas y periodistas que están siendo perseguidos por sus trabajos, frente a un gobierno que cree que le está yendo muy bien, porque el señor Gerí tiene algo de popularidad. De todo esto va el programa, lunes antes de Navidad, pero por supuesto vamos a tener a invitados. Candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra estará con nosotros y como siempre en Sin Guión Electoral, 3 candidatos al Congreso de la República, tanto diputados como senadores. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com. Y muy bien, vamos con las noticias electorales. Se anunció finalmente que Antauro Humala va al Senado con el número 9 en la lista de Juntos por el Pueblo. Esto lo anunció nada menos que Pedro Castillo desde prisión. Pedro Castillo ha señalado finalmente que Antauro Humala es el candidato que los va a acompañar. Ustedes recuerdan que Antauro Humala estuvo en esta mesa y nos dijo que estaba examinando alternativas. Por alguna razón, que solo a él conviene, cree que uniéndose a Pedro Castillo, que a su vez respalda la lista de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, o Juntos por el Pueblo, ya me confundí, JP, que con esa combinación van a poder captar el voto de la izquierda, que se divide entre los serronistas y la alianza Venceremos de Verónica Mendoza y Bermejo, donde no postulan ni Verónica Mendoza ni Bermejo. Pero en fin, ¿hay alguna duda sobre si Antauro Humala puede o no puede postular? Una duda que tiene que resolverla el Jurado Nacional de Elecciones porque evidentemente va a haber una impugnación, va a haber una tacha. ¿Cuál es la duda? Y vamos a compartirla con ustedes, el artículo 34A de la Constitución, sobre el cual vamos a ir hablando mucho en los días venideros cuando se presenten tachas contra algunas candidaturas. El 34A fue un añadido, ¿no es cierto?, que se incorpora en el año 2020 dentro de las reformas constitucionales. ¿Qué pasaba? Habían candidatos que estaban sentenciados en primera instancia, no se había confirmado su sanción y entraban al Congreso. Y aprovechando el mecanismo de la impunidad parlamentaria, se pasaban 5 años sin que nadie los tocara o, digamos, bajo la extorsión permanente de que podían ser puestos a disposición del Poder Judicial porque ya habían sido sentenciados. Para evitar ese problema, tuvimos varios casos, Donaire, Helera, varios casos. Se logró esta reforma constitucional que dice lo siguiente a la letra. Están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por la comisión de delito doloso. ¿Ok? Entonces, si tienes una condena vigente, ¿no es cierto?, condenatoria, como autor o cómplice por delito doloso, entonces no puedes postular.
Clarísimo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de Antauro Humala? Antauro Humala ha tenido, mejor dicho, una condena. No solo en primera instancia, en última y en definitiva. Y purgó condena por 17 años. En nuestro ordenamiento legal penal, cuando tú terminas tu condena, ya no tienes antecedentes penales. Los antecedentes penales están vigentes mientras dura tu condena. Lo que Antauro Humala va a decir, yo no estoy impedido porque yo ya cumplí, ya pagué. Por lo tanto, recupero mi derecho constitucional a elegir y ser elegido, que también están acá en la Constitución. ¿Ok? Entonces, he recuperado mi derecho. He sido rehabilitado para ser elegido. No solo para elegir, sino también para ser elegido. De nuevo les leo el artículo 34A, porque el artículo 34A no establece tiempo, no dice cuándo, no dice vigente, dice: están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso. Sobre quién recaiga, es lo que dice. Hoy hay una sentencia que recae sobre Antauro Humala, la respuesta sería no, porque ya la cumplió. Pero podría impugnarse, yo creo que de hecho se va a impugnar. La última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Pero va a haber discusión, estoy segura de que va a haber discusión. ¿Antauro Humala jala voto? Sí, es posible que Antauro Humala tenga algo de votación. Cuando lo colocaban en listas para la presidencia de la República tenía 2%, pero puede jalar el voto más radical de la izquierda. Un voto que no te permite ser presidente, evidentemente, porque es muy marginal, pero que sí te puede sumar para pasar la valla. Y eso es a lo que apuesta Pedro Castillo y, en este momento, Antauro Humala. Salvar por lo menos la inscripción de Juntos para el Perú para que les sirva de plataforma política dentro del próximo Congreso. Está claro que el candidato Atencio, del cual vamos a hablar en un instante, no levanta. Los candidatos de la izquierda no están entre los 4 primeros de ninguna de las encuestas que hemos visto en los últimos meses, aun cuando estamos muy lejos, por supuesto, de las elecciones. Otro partido en problemas, Acción Popular. Un plenario candente, pero durísimo este fin de semana, donde el día sábado se acordó no dar permiso a los congresistas para que postulen por otro partido. Ni a los congresistas ni a nadie, ¿eh? Es decir, se reunió el plenario y, como les hemos explicado en este programa, si un partido no va a participar en la elección, se permite que sus militantes puedan postular en otro partido, siempre y cuando los inviten, y el partido en el plenario, en el caso de los estatutos de Acción Popular, les dé permiso, una licencia para que postulen en otro partido. Se reunió el plenario con mucha dificultad, porque hubieron denuncias de que no dejaban entrar a unos dirigentes o sí dejaban entrar a otros. Y fue tremendo porque la señora Cintia Pajuelo, la presidenta del comité electoral, reconoció lo que había hecho. Había cambiado los nombres de 28 delegados. Tremendo. Se anuncian, por supuesto, sanciones penales contra Cintia Pajuelo, contra Alfredo Barnechea y tal vez contra Illich López, que se menciona en un audio, ¿no es cierto?, que fue propalado por Latina, donde la señora Cintia Pajuelo habla con la esposa de un delegado para que lo convenza, ofreciendo un trabajo en la oficina de Illich López. Tremendo el plenario, ¿eh? No postula nadie. Listo, se acabó. No le vamos a dar permiso a nadie. Ustedes dicen, pero ¿pueden renunciar e ir como invitados? No. No. Si eres militante, no. Ojo. Pero ¿qué más? Anunciaron la expulsión de Alfredo Barnechea y de Cintia Pajuelo.
¿no es cierto? Además de todos los procesos penales, etcétera. Quedó claro, y lo dijo el presidente del partido, que lo que había decidido el Jurado Nacional de Elecciones ya no tenía vuelta atrás. Ya no había ningún espacio de discusión. ¿Ok? No había nada que hacer. Y por lo tanto, lo que correspondía era la expulsión de los causantes de este desastre y inmediatamente, además de la confesión de la señora Pajuelo, ha confesado cometer un delito, ¿no? Además de la confesión de la señora Pajuelo, las denuncias penales correspondientes. Triste final, ¿no? Triste final porque si Acción Popular desea participar en las elecciones municipales y regionales, hay todo un debate en este momento sobre si puede o no puede. Porque en teoría tienes que haber perdido, o sea, tú puedes participar en todas las elecciones en el año en que pierdes la inscripción. Pero ellos están perdiendo la inscripción en el 2025. La discusión si la están perdiendo en el 2026 o la están perdiendo en el 2025. En el 2026 hay elecciones regionales. Otro debate que va a ser interesante de ver si aplica o no aplica en el caso de Acción Popular. ¿Quiénes de los que no sobrevivan en las elecciones que vienen van a participar o no en las regionales y municipales? Todavía está pendiente. Tremendo drama para Acción Popular, es un golpe bien fuerte porque habían tenido 2 elecciones tremendamente exitosas. Tremendamente exitosas. Hay que decir que en el 2020 en el Congreso Corto les fue muy bien. Y luego con Johnny Lescano como candidato presidencial sacaron 16 congresistas, teniendo en consideración que habían tenido a Merino de presidente. Aún así, con muertos y todo ese desastre, teniendo a Johnny Lescano les fue muy bien. Esa es la razón por la cual entraron 16 de Acción Popular al Congreso. Y de eso no va a quedar nada, pero ni el recuerdo. Absolutamente nada. Hay acusaciones contra Julio Chávez también, ojo, no solamente son las acusaciones de Chávez contra Cintia Pajuelo, hay acusaciones contra Chávez de organizar un fraude el 30 de noviembre. Entonces son acusaciones cruzadas. Pero lo que queda claro es que no le dan permiso a nadie, no solo congresistas, nadie, ni Merino, ni nadie, Marqui Carmen, nadie, no postula a nadie. Lo cual indica que todas estas personas van a tener que enfrentar a la justicia después de agosto del próximo año. Se les acabó la inmunidad parlamentaria. Y para algunos debe ser muy grave porque están acusados de una diversidad de cosas. Ya hay un escape. Ya no hay escape. No hay escape a partir del 28 de julio del próximo año. O sea, si quieren un mes más, dice la Constitución, a partir del 28 de agosto del próximo año para Manuel Merino, que va a tener que enfrentar, como cualquier persona ordinaria, procesos por homicidio. Muy bien, y nos vamos hacia la izquierda. Ronald Atencio estuvo en Juliaca, donde sí le va muy bien, ahí nadie le grita nada, pero ofreció amnistía para presos políticos. Bien entrecomillado, ¿no? Porque en el Perú no tenemos presos políticos. Habría saber a quién se refiere como presos políticos, porque el problema es que no dio una lista de nombres. No dijo Castillo, pero podemos presumir, aunque está Castillo patrocinando otro partido de izquierda, porque estamos hablando, en el caso de Atencio, de Venceremos, es decir, Verónica Mendoza con Bermejo, ¿ok? Pedro Castillo se ha ido con Roberto Sánchez. Otra izquierda, ¿ok? Pero ha dicho que va a dar amnistía a los presos políticos, presumimos que a Bermejo, de todas maneras, porque es su líder y él fue su abogado. Es poco elegante que el abogado de una persona que está en prisión diga quiero ser presidente para indultar a mi patrocinado, ¿no? Es decir, lo que no has podido ganar en la corte lo quieres ganar en la política. No dijo nombres. Eso es verdad, no dijo nombres, pero lo anunció. Y anunció también una indemnización para todas las víctimas del gobierno de Dina Boluarte
en relación a las muertes, sobre todo teniendo en consideración que 18 personas civiles fueron asesinadas en Juliaca. Hay que señalar también que ha pedido una comisión de la verdad, más allá del Poder Judicial, pero luego ha señalado que quiere fiscales y jueces ad hoc. Ya, eso es inconstitucional. Y ese tipo de cosas hay que revisarlas bien revisaditas. No hay jueces y fiscales ad hoc en nuestra Constitución. Y finalmente, un reportaje interesante este fin de semana en La República que recomiendo leer. En La República se ha hecho un peinado de 36 candidatos presidenciales para ver cuáles son los que tienen la mayor cantidad de investigaciones en fiscalía. No sentencias, sino procesos, sino investigaciones en fiscalía. Y están ganando Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Alex González, el Toco Toco, y César Acuña. Claro, la diferencia, como señala bien el reportaje, es que López Aliaga, Alex González y César Acuña han sido funcionarios públicos. Y normalmente eso justifica muchas de las acusaciones que tienes. Keiko Fujimori fue funcionaria pública hace muchísimos años, del 2006 al 2011, y de ahí nunca más. Ahí fue congresista, pero de ahí nunca más. Y es raro que tenga la cantidad de acusaciones que tiene, algunas de las cuales están vinculadas a la campaña del 2021. Ojo, a financiamiento ilícito de la campaña del 2021. Y como ustedes recordarán, desde el año 2019, agosto de 2019, existe de manera autónoma el delito de financiamiento ilícito que tiene 8 años de máxima condena. Ese delito es el que se está investigando en el caso de Keiko Fujimori. Rafael López Aliaga tiene un caso importante, como el Panama Papers, por ejemplo, donde en ese caso se está investigando la desviación de fondos de la Municipalidad de Lima en la época en la que el señor Castro era gerente municipal, hacia un esquema, ¿no es cierto?, de offshores que manejaba Rafael López Aliaga. De eso no le gusta hablar. Por eso les digo, es un informe bien interesante. Hay de todo. César Acuña tiene denuncia por violencia familiar. Así que sería bueno que examinemos con cuidado por quién vamos a votar. No toda denuncia es una condena, ni remotamente, ni remotamente. Pero nos da una indicación de por dónde vienen las discusiones en la vida personal o profesional de la persona que vamos a elegir. Guerra avisada no mata gente. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la delincuencia imparable que tenemos en el Perú hoy. Se ha vuelto a prorrogar el estado de emergencia para Lima y Callao. ¿Sirve para algo? Vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, y vamos con noticias que tienen que ver con la delincuencia este fin de semana. Y no voy a ir sobre toda la delincuencia que hay en el Perú porque no me alcanzaría el programa, ni varios programas, solo para resumir lo que ha pasado este fin de semana. Pero voy a ir sobre asuntos que tienen alto perfil y que son indicadores de la gravedad de la violencia hoy en el Perú, que está saliendo más allá del ámbito estrictamente criminal, sino se está convirtiendo en violencia política. Otro atentado contra un periodista, por favor, en el Callao. ¿Ok? Anthony Rumichi, que es de Prensa Callao TV, ha denunciado, y está todo en cámara, todo captado en cámaras de seguridad, un ataque contra su automóvil que estaba cuadrado delante de su casa. Han pasado 3 sicarios en moto y le han metido no menos de 10 tiros. ¿Por qué? Mismo patrón. Investigación al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. Como les hemos reportado, el año 2025 termina trágicamente con 3 asesinatos. Ica,
Iquitos y ahora cerca de Guadalupe, en Pacasmayo, entre Pacasmayo y Chepén. Luego, otro ataque en Ucayali, la semana pasada, donde el periodista sale felizmente con vida, aunque su estado es delicado. Y este ataque donde el periodista no se encontraba dentro del vehículo, se encontraba dentro de su casa con sus hijos. Estamos hablando de 5 ataques con sicarios, todos los 5, a periodistas que están investigando corrupción en el poder, sea regional, sea municipal, provincial. Y los están matando. 3 muertos y 2 con atentados absolutamente claros sobre la intencionalidad. Anthony Rumichi ahora sale con chaleco antibalas y ha responsabilizado a Ciro Castillo por su vida. Una sociedad que permite el asesinato de periodistas no es una sociedad democrática, es una sociedad que va camino a su propia destrucción. Porque es el momento en que el crimen se envalentona de tal manera, el crimen en el poder, que no respeta ni la vida. Estamos hablando de hechos muy graves. Todos estos asesinatos y atentados pueden vincularse a investigaciones periodísticas sobre corrupción regional. Todos, los 5, en solo el 2025. Entonces, el crimen no solamente está en la calle, ¿no? Hoy hay un reportaje muy completo de cuántos venezolanos están en las cárceles del Perú, que es lo único que le preocupa a nuestro presidente, las cárceles del Perú. De la población total de presos, no llegan ni al 5%. Es un problema, por supuesto, pero no es el problema. El problema es que la corrupción en el poder ha ido un paso más allá. Lo primero que tenemos que hacerlo en las próximas elecciones, tanto en las nacionales como en las regionales y municipales, es sacar a los que están hoy en el poder y que organizan estas tropelías. Porque no solamente somos los periodistas, ojo, la semana pasada han asesinado en Chuchicama a una regidora y hay un atentado con explosivos contra el alcalde de Caraballo. Este fin de semana también. El señor Pablo Mendoza, alcalde de Caraballo, estaba en el asentamiento humano Sol Naciente, estaba en una ceremonia municipal con gente, ¿ok? Y detonaron un artefacto explosivo al lado del señor Pablo Mendoza. Estaba inaugurando sus pistas, ¿no? Con sus vecinos y ¡pum! Y aquí no pasa nada. Gracias a Dios, fue un gran ruido, pero no hubieron personas heridas. Pero igualito, 2 personas, motocicleta, arrojaron un objetivo explosivo antes de huir del lugar. Dicho sea de paso, ¿no estaba prohibido andar de a 2 en motocicleta? ¿No? Todos estos atentados son de a 2 en motocicleta. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y finalmente una noticia de la semana pasada, porque les decía, no son solamente periodistas y alcaldes y regidores, fiscales también. La fiscal Miriam Parra respondió a las amenazas que tiene bien concretas, y están las cámaras bien claras. El pasado 11 de diciembre, de nuevo, 2 sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la fiscal, ¿no es cierto?, pero la escolta policial la pudo sacar rápidamente de la situación porque la escolta policial desenfundó el arma para ahuyentar a los que venían a atacarla a ella. Tiene escolta policial, felizmente. Felizmente. ¿Y nuestro presidente? ¿Qué dice nuestro presidente? Nuestro presidente está en la portada de la revista Cosas, hombre.
Y fue abordado por periodistas en provincia que le preguntaron directamente por las leyes pro crimen. Le preguntaron directamente por la figura de extinción de dominio. Y él dijo que en realidad ese no es el problema. El problema son las cárceles. Ah, mira tú. Le preguntan directamente sobre extinción de dominio, una figura que prácticamente ya no existe en el Perú, ¿ok? Porque ya no se pueden incautar bienes de delincuentes, el botín lo pueden disfrutar, ningún problema, porque antes tú lo incautabas de manera independiente, ¿ok? Ahora no, ahora tienes que esperar que termine el proceso penal, ¿ok? Entonces él dijo que no tenía nada que ver, que las leyes no son las que han generado el problema, sino los penales. Todo el problema está en los penales. Y claro, el hombre está encantado porque ha salido una encuesta ayer de Ipsos donde tiene 55% de popularidad. Bien por él, pero no ha resuelto el problema de la delincuencia ni remotamente. Bien por él, claro, no es Dina. Así cualquiera, ¿no? Tiene que competir contra el anterior, no es muy difícil. Y da todo el tiempo la apariencia mediática en TikTok, en redes sociales, de que está haciendo cosas. Pero ni siquiera es capaz de identificar el problema. El problema son las leyes que él votó. La extinción de dominio es un retroceso enorme en el Perú, pero enorme, en beneficio del delincuente, para que pueda disfrutar de su botín con toda tranquilidad, hombre. No lo vamos a estar fastidiando, pues tampoco, ¿no? ¿Qué nos dice el señor presidente del periodista que quieren matar, del alcalde que quieren matar, de la fiscal que quieren matar? ¿Qué nos dice eso? No nos dice nada. Y el número de cifras de muertos sigue creciendo. Nosotros los vamos a acompañar toda la semana. El año va a terminar. Los primeros días de enero haremos sumas y restas. Y ustedes van a ver cómo termina el 2025. Y cómo esta maravillosa medida, la del estado de emergencia, no va a funcionar. Por favor, siguiente. Declaran estado de emergencia por 30 días. Nuevamente. Oficializado ya. ¿Vamos a ver resultados? Yo lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque ya lo tuvimos. Y si ya lo tuvimos y no tuvimos resultados, ¿no es cierto?, ¿qué nos hace pensar que vamos a tener mejores resultados? Del 21 de diciembre al 21 de enero, 30 días más. ¿Ok? Declararon estado de emergencia del 22 de octubre al 18 de noviembre. ¿Se redujeron el número de homicidios? No. ¿Mejoró la situación? No. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir haciendo requisas en cárceles, que no está mal. Está muy bien que controlen las cárceles, que dominen las cárceles, está muy bien, pero no resuelven el problema. Porque efectivamente algunos delitos se planean en la cárcel, por supuesto, pero no todos, pues. Y tampoco le puedes echar la culpa a las fronteras. El señor Ojeda dice que el problema está en las fronteras y en las cárceles. Comodísimo. Entonces le echas la culpa a los venezolanos y a las cárceles. Y ya está. Total, los peruanos no cometen delitos, ¿no? Reitero, miren las cifras hoy día, por favor, para no mentirles, las cifras exactas del número de presos. 97.687 presos. Total, o sea, digamos, casi 100.000. Venezolanos, 4.366. Claro que ha subido notablemente entre el 2018 y hoy. Notablemente. Pero son
menos del 5% del total de presos en el Perú. El otro 95%, hay algunos de otras nacionalidades, pero básicamente son peruanos. El problema no está en la frontera, está en el Perú. El problema no está en la cárcel. El problema está en las calles. Pero por más que lo repites y lo repites y lo repites, da lo mismo. Da lo mismo. Muy bien, vamos a ir al corte y regresamos con una sorpresa para todos ustedes. Muy bien, no se olviden de mandar sus likes, por favor. Me piden siempre que pongan muchos likes. Y en temporada navideña ustedes están ahorita saliendo al centro, yendo al centro comercial, ¿no? Viendo quién descongela el pavo. Bueno, el asunto es que estaba invitado el señor Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, su partido, que él mismo ha fundado, es el fundador y candidato presidencial. Lamentablemente el señor Álvaro Paz de la Barra no ha llegado. Y digo lamentablemente porque le quita el espacio a otro candidato presidencial. Tenemos 36 que cubrir. Y porque yo me quedo hasta muy tarde en la noche pues preparando la entrevista, ¿no? Y tenía muchas cosas muy interesantes que conversar con él. No las voy a decir porque presumo que en algún otro momento tendremos la oportunidad de conversar. Pero yo encantada de trabajar y me gusta lo que hago. Y aprendo mucho sobre los candidatos cada vez que preparo una entrevista. Pero me gustaría que llegaran puntualmente, ¿verdad? Los candidatos del segundo bloque vienen en el segundo bloque. Y ustedes dirán, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que hacemos los martes y jueves. Voy a necesitar que ustedes participen con sus preguntas. Pero como no les había avisado esto, esa es la sorpresa, primero, antes, mientras van llegando todas sus preguntas, vamos a explicar nuevamente lo que hicimos el viernes pasado, el segmento de cómo votar. Porque mucha gente está muy preocupada, angustiada, porque esto de que hay que marcar 12 veces parece un exceso, y ciertamente lo es, ¿ok? Yo creo que la elección ha sido diseñada para confundir. Y no por la OMPE ni por el Jurado Nacional de Elecciones, no, por el Congreso mismo. El Congreso ha diseñado un sistema que es sumamente confuso, porque son 5 elecciones autónomas. Normalmente teníamos 2 elecciones autónomas que eran Congreso, o sea, Presidencia, Congreso, y se añadió una tercera, Parlamento Andino. ¿Ok? Eso ya lo sabemos hacer. Ahora han añadido 2 más. Y vamos a explicarnos. Tienes con presidencia, esa es una elección autónoma. Senado Nacional es una elección autónoma.
Senado regional es la tercera elección autónoma. Diputados, la cuarta elección autónoma en la cédula. Y Parlamento andino, la quinta elección autónoma. Si usted solo quiere marcar símbolos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí usted mira, bueno, ahí ya me ahorro el problema, marco 5 veces. Ya está. Esas 5 marcas pueden ser todas de diferentes partidos. Todas. Marco una presidente, marco otra Senado Nacional, marco otra Senado Regional. Esa es la parte más confusa, ¿no? Marco otra diputados, marco otra Parlamento andino. Son 5 elecciones autónomas. Entonces, marco las 5. Pero, ¿qué pasa? Tanto en Senado Nacional, como en Senado Regional, como en diputados, como en Parlamento andino, hay voto preferencial. Y se dirán, no puede ser. Sí puede ser. Entonces, he hecho mis 5 marcas, pero, en Senado, a ver, si no me equivoco, en Senado Nacional tiene 2 preferenciales y en Senado Regional tiene 1 preferencial. Ahí suma usted 3 marcas más, a las 5 que ya ha hecho. De ahí se va a diputados. Ahí tiene 2 preferenciales de acuerdo a su región. ¿Ok? Y luego se va a Parlamento andino, y ahí tiene 2 preferenciales más. Gran total, 12 veces. Además de las 5 marcas, los 7 números que usted puede escribir. No es obligatorio. Puede escribir. No sé si quiere a estas alturas. Pues hay que ir a votar con papelito, acá escribiendo en la mano, ¿no? Ya, para Senado para diputados Es difícil. Además de aprenderte los partidos que te interesan, puedes votar cruzado. Digamos, el voto más simple de todos, ¿ya? Marco por el mismo partido 5 veces, ya está, y me voy, sin preferencial. Ese es el más simple de todos. Ahí no hay forma de equivocar. Lo complejizo, marco cruzado en las 5 elecciones, más cruzado, menos cruzado, como quiera. 2 iguales, 3 iguales, lo que quiera. Luego viene la tercera complejidad, los preferenciales. Pongo solo 1 en Senado, 1 en diputados, no pongo nada en Parlamento andino. O lleno todo. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que votar. ¿Qué es lo que los partidos tienen que lograr? El 5% de los votos válidos a nivel nacional para pasar la valla. Y ganar 7 diputados a nivel nacional y 3 senadores. Y con eso pasan la valla. Muy bien. Preguntas del público, por favor. Jean-Pierre, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre Senado Nacional y Regional? Muchas gracias. A ver, cuando ya estén adentro, ninguna. Cuando ya sean senadores, todos valen igual. Son 60 senadores, todos valen igual. El origen de su mandato es diferenciado, porque la mitad del Congreso, 30, van a entrar por lista única nacional y los otros 30 por regiones. ¿Ok? ¿Qué cosa es lista única nacional o distrito único nacional? Todo el Perú puede votar por una lista que vale para todo el Perú. ¿Ok? No sé, piensen en cualquiera que ustedes estén pensando senador nacional. ¿Ok? Ese va a estar en una lista donde el que está en Tacna vota igual que el que está en Tumbes. Da lo mismo. El Senado regional, por su parte, ahí sí votamos por circunscripción. Entonces, le toca, me parece, un senador a cada región del Perú. Y a Lima le tocan 4, si no me equivoco.
¿Ok? Entonces ahí tenemos un voto preferencial. Porque en realidad, o en algunas habrá dos, pero es casi seguro que o hay una solo o hay dos. Entonces puedes escoger a uno de los dos. La idea era que el Senado no fuera solo Distrito Único Nacional para darle representatividad a las regiones. No es una mala idea, pero es complejo a la hora de votar. Esa es la diferencia. Siguiente pregunta, por favor. A Pacheco. La pregunta es, ¿quién se beneficia con los estados de emergencia? ¿Qué gastos implican, debe ser, y quién saca su tajada? A ver, vamos a explicar dos conceptos completamente distintos, aunque jurídicamente suenen igual. ¿Ok? Una cosa es el régimen de excepción, estado de emergencia que está en la Constitución, y otra cosa es declarar en emergencia una actividad, un servicio. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Cuando yo declaro en emergencia una obra, una actividad, un servicio del Estado, lo que estoy diciendo es que las normas de contratación pública no van a aplicarse, porque es una situación de emergencia. Entonces, las normas de contratación pública me dicen que yo para esta obra necesito, no sé, licitación pública. Ya, no me da el tiempo, lo tengo que construir mañana. Entonces lo hago por adquisición directa por emergencia. Y el problema, ahí usted tiene toda la razón, muchas veces esas emergencias no son tales, sino una vía rápida para que un contratista inescrupuloso asociado al funcionario público se hagan de un contrato que no le toca. Ahí estamos de acuerdo. Cosa distinta jurídicamente, aunque suene igual, es el régimen de excepción llamado estado de emergencia que está en el artículo 139 de la Constitución. ¿Ok? Ese estado de emergencia es una situación por la cual se suspenden 4 derechos constitucionales, nada más. Eso es todo. El derecho de tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la detención sin orden judicial. ¿Ok? Esos 4 derechos se restringen. No se eliminan por completo, se restringen en la medida en que esa restricción, ponderándola, sea racional y proporcional al fin buscado. ¿Ok? Eso es lo que establece la Constitución. Entonces no son lo mismo. Declarar en emergencia un hospital, un puente, el servicio de prestación de, no sé, DNIs, eso es algo muy diferente a el régimen de excepción estado de emergencia establecido en la Constitución. Lo que ha hecho el gobierno de Gerí es prorrogar el estado de emergencia previsto como régimen de excepción en la Constitución para lograr la suspensión de nuestros derechos constitucionales. 4, nada más. Pero en la medida en que no se establece prohibiciones específicas para la libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad de tránsito queda vigente. O no se establecen restricciones específicas para el derecho de reunión, el derecho de reunión queda vigente. Lo que va a usar mucho la policía es la violación del domicilio y la detención sin orden judicial, sin flagrancia. ¿Ok? Espero que se haya entendido. No es tan fácil de entender, pero le agradezco la pregunta. Siguiente, por favor. Osmar, Muriel Asmudio. Doctora Rosa María, una consulta. ¿Aún se puede renunciar a la militancia de los partidos políticos y de ser así podrán participar en las elecciones 2026, tanto presidenciales como municipales? Yo creo que ya no, porque creo que tienes que renunciar un año antes y las elecciones son en octubre. Usted puede renunciar a la militancia política cuando quiera, o sea, eso es un derecho constitucional. Pero que pueda participar en las elecciones de 2026 me parece que ya no, porque creo, no sé si se renuncia. A ver, tengo que revisar las fechas y el cronograma. Si se renuncia un año antes, ya fue. Si se renuncia 6 meses antes, tal vez sí, pero no creo. Siguiente, por favor.
Juliana Vila. Buenos días, doctora RMP. ¿Cómo es que un investigado puede lanzarse a la presidencia, por ejemplo, el señor Cerrón? Porque no está condenado, ¿ok? Tiene que tener una condena vigente. La condena es lo que manda, no la investigación. Y eso es verdad, porque todos nos presumimos inocentes hasta que no nos prueben lo contrario en un juicio, ¿ok? Entonces el señor tiene vigentes sus derechos constitucionales porque no ha sido condenado. Esa es la respuesta. La condena es la que marca el antes y el después. Para evitar procesos largos, el artículo 34A de la Constitución, que es un añadido, establece que basta la condena en primera instancia. Ojo. Entonces sí, hay una, pero no puede bastar la mera investigación. Eso no puede bastar, porque sería un abuso, la verdad. Sería muy fácil sacar del camino a tus adversarios. Les pones una denuncia, ya, están investigados y tus adversarios no juegan. Ya tenemos bastante juego sucio en el Congreso con las inhabilitaciones como para estar pensando que la mera investigación basta para que una persona no pueda ejercer su derecho a ser elegido. Ahora, que el público vote por una persona investigada, eso es otra cosa. Depende de quién es esa persona y qué otros méritos tiene. En el Perú se ha votado por Rafael López Aliaga con procesos penales abiertos, por Keiko Fujimori con procesos penales abiertos. Sin problema. Siguiente, por favor. ¿Se ha implementado el voto electrónico para estas elecciones? En teoría sí, pero aparentemente lo que me he enterado este fin de semana es que hay un informe, a nivel de informe todavía, del Jurado Nacional de Elecciones que lo considera inviable mientras la OMP ya está en prueba piloto. A ver, ¿qué pasó? Se creía en las elecciones del 2021, y es uno de los mitos de Fuerza Popular, o sea, el narcisismo de Keiko Fujimori es tan grande que no puede entender que perdió una elección, necesita encontrar culpables, ¿no? Entonces, parte del mito del fraude era que los militares no habían podido votar, en la teoría de que todos los militares, todos votaban por Keiko Fujimori, ¿ok? Lo cual no era cierto. A ningún militar se le había prohibido votar. Y ustedes recordarán además que el voto a los militares es más o menos reciente en la historia del Perú. Pero en fin, a nadie se le había prohibido votar. Efectivamente, algunos estaban en una posición ese día de trabajo, de guardia, ok, pero eran los mínimos. Pero el mito era que no los habían dejado votar. Entonces, el fujimorismo en este Congreso ha tratado de meter a como dé lugar el voto digital. Y el voto digital era para básicamente dos grupos grandes, peruanos en el extranjero y militares. Pero tenías que inscribirte. La inscripción ya se cerró por si acaso, ¿eh? El 13 de diciembre se cerró. ¿Ok? Aparentemente el número de inscritos es bien grande. Entonces la OMP tenía que lanzar un piloto para que se evite, obviamente, hackeo, que se vote 2 veces o 3 o 4, etc. De acuerdo a un informe del Jurado Nacional de Elecciones, ese voto digital para esta elección que viene es por el momento inviable. No sé qué va a resolver al final con ese informe la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Yo les cuento la historia. No sé cómo va a terminar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Gracias por su respuesta. ¿Qué número de representantes serán elegidos por los peruanos que vivimos fuera del país? Saludos desde Nueva York. Me parece que ustedes votan en Senado Nacional, igual que todos nosotros, me parece, y creo que les toca como regional un senador y 2 diputados, pero no estoy segura, todo esto lo vamos a revisar, ¿ok? Votan presidencial y parlamento andino igual, tienen distritos para peruanos en el exterior, creo que para senadores 1 y para regional 2, pero no estoy segura, tenemos que revisar eso uno por uno. Siguiente, por favor. Pregunta, ¿cuáles son las funciones del Parlamento andino? Gunter Paredes ha hecho una gran pregunta, no sirve para nada. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito el contexto porque hay una historia detrás. El Perú
con los países de la comunidad andina, tienen una alianza, ¿no? Desde los 70s. La comunidad andina hoy está constituida por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Creo que Venezuela salió y creo que también Chile hace mucho tiempo salió. Muy bien. Estos países, ¿no? Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, somos 4, tienen dentro de sus obligaciones en este tratado la constitución de un parlamento, el parlatino, ¿ok? ¿Ese parlatino es lo mismo que el ente legislativo de la Comunidad Europea? No, no. Emite declaraciones, emite opiniones no vinculantes. Podría ser una herramienta para construir, ¿no es cierto?, algunos acuerdos, pero los acuerdos de la CAN salen de la misma comisión, o sea, no salen de este legislativo. Pero se reúnen, discuten el problema migratorio, hacen recomendaciones para el programa migratorio, y eso. ¿Qué han hecho los otros países? No todos, pero algunos. Designar a congresistas que ya ocupan escaños como miembros de este parlatino. Asunto arreglado. Pero hace muchos años en el Perú se decidió que no, que teníamos que tener una elección popular para elegirlos. Y que una vez elegidos tenían todas las prerrogativas de un congresista en cuanto a remuneraciones, bonos, etcétera, etcétera, pero no votan en el Congreso de la República. No votan. Y juramentan ante el Congreso de la República, no ante el Jurado Nacional de Elecciones. No votan en nada. Pero hay que pagarles el sueldazo igualito. ¿Para qué sirve? Para nada. Yo votaría por aquel que venga a decirme, no, yo me voy a ocupar de eliminar esto, que es un gasto inútil. Porque hay que elegir a 5 parlamentarios andinos. No sé si son más ya. Ahora también tengo que revisar esa cifra. Muy bien, nos tenemos que ir, ¿verdad? Me dicen que sí. ¿Una pregunta más? No, ya no. No se olviden de darnos like. Vamos a cerrar esta parte del programa haciendo menciones a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Pausa. No se olviden, like, compartir, suscribirse a las redes de la República y regresamos con el bloque de Sin Guión Electoral. Tenemos 3 candidatos que van a conversar con ustedes esta mañana. Carlos Ezeta por el Partido Morado, Delfino Pino Martínez por Primero la Gente y Jaime Laos Goicoechea por la Alianza Venceremos. Les recuerdo a todos que pueden mandar sus preguntas para los candidatos. Así ustedes también participan en esta pequeña entrevista de trabajo que tenemos acá. Pausa y volvemos.
vamos con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del señor Carlos Ezeta, que va por el Partido Morado. El señor Ezeta se hizo famoso en el año 2020 porque le metió un puñete en la cara al entonces congresista Ricardo Burga. El Ministerio Público inicialmente pidió hasta 12 años de prisión, pero hubieron disculpas públicas y el señor Ricardo Burga perdonó el incidente. Recuerden ustedes que era congresista en ese entonces de Acción Popular. Gracias por estar con nosotros, señor Ezeta. Muchas gracias por la invitación. Usted postula a diputados. Sí, estamos ahorita en coordinaciones para ahora en la noche anunciar las listas. ¿Va como invitado o como militante? No, actualmente soy militante del Partido Morado hace más de 1 año y medio. Yo lo sé, pero ¿va como invitado o como militante? No, como invitado. Como invitado, por eso le digo, porque no está elegido en las listas formales. Sí, claro. Recién, las listas formales fueron hace una semana más o menos. Exactamente, recién lo van a introducir en la lista. Sí. Ahora, ¿qué ha estudiado usted? Yo durante toda mi vida me dediqué al trabajo de publicista. No podría decirle en este momento tengo las carreras, pero sí me he estado preparando durante estos últimos 2 años. Incluso le he pasado muchos de los proyectos que tengo planeado a su producción. Y más que nada de eso, mi única intención es poder presentar todos los planes que tengo y todos los proyectos que tengo para que dentro de las próximas elecciones puedan ser escuchados y puedan ser incluso debatidas para poder ser llegadas a la población y que éstas puedan de alguna manera solucionar muchas de las cosas que están pasando el día de hoy. ¿Usted no tiene ninguna formación académica? No, he trabajado toda mi vida desde que tengo 16 años y directamente he estado más que nada participando en algunas organizaciones políticas y también en lo que es mi trabajo como publicista, ¿no? Claro, pero el trabajo como publicista es empírico, digamos. Sí, por supuesto, sí. Ahora, usted se disculpó con el señor Burga aceptó la disculpa, usted estuvo detenido, Sí. pero años después ha dicho que no se arrepiente. Entonces, ¿cómo se arregla esta inconsistencia, ¿no?, entre disculparse y no arrepentirse? Sí, por supuesto. Fue una entrevista que di hace más o menos 1 mes y medio, me parece. Claro. Si no se ve muy bien el contexto de lo que pasó ese día, se entendería la posición que usted tiene y muchas personas incluso también sé que tuvieron, ¿no? Pero lo que pasaba es de que justo un día anterior habían dicho varias cosas sobre mí y mi partido y durante los últimos 5 años más o menos que yo he estado fuera de la vida pública porque yo he estado dedicado a mi trabajo privado, estuve recibiendo ataques, insultos, toda clase de incluso difamaciones, toda clase de incluso ataques a mi propia familia. ¿A dónde los recibía? De parte de los propios políticos que de alguna manera todos estos años han estado queriendo molestar con eso. Incluso el propio señor Burga también, incluso entrevistas después se metió también con mi madre. Y quiero repetir y quiero de alguna manera que se entienda bien lo que pasó ese día. Lo que pasó es de que al día siguiente de esa entrevista que habían hablado cosas de mí, fui a esa entrevista que me dieron solamente 5 minutos y 3 horas antes recién me confirmaron la entrevista. Dije de que después de 5 años de insultos, ataques, toda clase de agravios a mi persona, digo ya no puedo aguantar más, yo no he hecho nada más, yo no me he metido en nada más, yo incluso ni siquiera estoy participando públicamente, así que no me merezco esto, así que no me siento que arrepienta de lo que ha pasado porque de alguna manera también hay que ver el contexto. Estábamos en medio de una crisis política que terminó con la muerte de 2 personas y más de 100 heridos. No es justo tampoco de que 5 años me estén atacando a mí por algo que ya me disculpé y todo es público y las personas que fueron responsables de todo lo que pasó en ese momento estén como si nada caminando en la calle, ¿no? Cuando uno entra a política en el Perú, Sí. recibe cientos de insultos. Sí. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con el acto de meterle un puñete en la cara a alguien. No, pero eso fue, mire, O sea, lo que pasó usted era metió un las puñete, disculpas. se disculpa, perfecto, sale en libertad, se acaba el problema. Luego, mucha gente lo insulta a usted. Entonces usted decide que está bien haberle metido el puñete. No tiene sentido. Las personas justas que comento, como el señor Burga, incluso que empezaron durante 5 años, a pesar de que yo ya no estaba en la esfera pública. Así que dije, bueno, en ese momento sí dije eso, pero si me preguntas en otro sentido, yo digo que está mal, estuvo mal todo lo que pasó. Fue la primera y única vez en toda mi vida que actuó de esa manera. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? En ese entonces tenía 24 años, 24 años. Hace más de 5 años. Y ya ha pasado bastante tiempo y durante todo ese tiempo he actuado bien, lo cual pueden ver en mis registros, que no tengo ninguna clase de denuncia, ninguna clase de problema con nadie. Así que de alguna manera creo de que ya es hora de pasar la página también. Sí, pero
¿Qué méritos tiene usted para ir a la Cámara de Diputados? Tengo más de 2 años de preparación, en las cuales incluso le he Pero pasado la mucho los preparación planes. dentro del Partido Morado. También. Incluso también podríamos hablar de todos los temas que también le pasé a la producción que he estado preparando en estos últimos 5 años, en los cuales estoy abarcando mucho lo que es en asesoramiento al presidente del partido en lo que es transporte, también lo que es infraestructura, también lo que es defensa, lo que es seguridad y lo que es reforma del Estado. Claro, pero usted puede tener muy buenas ideas, Ese es mi objetivo. pero si no tiene ninguna preparación académica y nunca ha trabajado en temas de seguridad, ni de transporte, ni de infraestructura, ni de defensa, por más buena voluntad que le ponga, y más entusiasmo y cariño... Buena voluntad es lo que le falta a muchos. Claro, yo estoy segura que la tiene muchísima, pero legislar es una actividad bastante complicada. Legislar en este país hay que también entender algo. En el país existen más de 30.000 leyes y el problema no es un tema de leyes, es un tema de ejecución de leyes y poder fiscalizar los actos de corrupción. Así que a mí yo puedo tener muchos defectos, incluso eso podría ser un defecto que en algún momento se podría solucionar, no hay ningún problema, estoy joven, pero también hay que entender de que de alguna manera se tiene que entender de que mi deseo y mi máximo interés en estas elecciones o en estos meses es presentar los proyectos para que puedan ser debatidos y las personas puedan escucharlos, que creo que también es importante. Claro, pero mire, todos somos capaces de generar un proyecto, ¿se da cuenta? Pero la actividad de legislar es una actividad compleja y usted no tiene ninguna experiencia en esa actividad específica. En una parte, en una parte me parece, si la experiencia hubiera sido estos últimos 5 años... Bueno, yo lo sé, pero digamos, sí. Usted está postulando un cargo en el cual tiene que legislar. Por supuesto. No es un también. problema del número de leyes, sino que tiene que legislar. Y es algo que nadie puede hacer por usted. No, por supuesto. Y por eso le pasé mucho todos los proyectos que tengo de la producción de seguridad, podemos hablar. No, pero miren, no he podido revisar todos sus proyectos, pero como usted comprenderá, para formular un proyecto de ley tiene que haber un conocimiento detrás. ¿Cuáles son sus conocimientos? Veamos seguridad. Ya, por supuesto. El problema actual de seguridad es de que imaginemos que el día de hoy atrapan a 50 organizaciones criminales. Imaginemos, ¿ok? Esas 50 organizaciones criminales no encuentran una policía corrupta, ni una fiscalía corrupta, ni unos jueces corruptos y terminan presos. Imaginemos. Van a pasar 2 meses y van a aparecer otras 50 organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque eso no es un problema de delitos comunes, es un problema de control territorial. Mientras las organizaciones criminales, sean pequeñas o grandes, tengan acceso a armamento, a comunicaciones y a financiamiento, nada va a cambiar. No importa las tonterías que digan sobre pena de muerte, plan Bukele, esas tonterías no van a servir absolutamente para nada. Ese es mi objetivo, explicar el por qué y cómo quitarle el armamento a esas organizaciones criminales, bueno, muy cómo bien. quitarle las comunicaciones. Explíqueme cómo le quita el financiamiento a las comunicaciones y el armamento. Por supuesto, muchas gracias. Para quitar el armamento, las armas no salen de la nada, hay un mercado negro y hay malos elementos que le facilitan las armas a las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque en este país, a comparación de Argentina o Chile, no hay una estandarización del armamento de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Eso no lo hacen porque cada vez que hay una licitación para conseguir pistolas o metralletas o lo que sea, es una fiesta prácticamente. Es una fiesta porque los que no pierden se quejan y los que ganan han ganado por algún motivo que no siempre es muy lícito. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es estandarización del armamento para poder hacerle seguimiento a las armas que puedan encontrar las organizaciones criminales. En comunicaciones, por ejemplo. Mientras las organizaciones criminales tengan acceso a todos nuestros datos personales, nada va a cambiar. Mientras no podamos hacerle rastreo a esas organizaciones criminales, nada va a cambiar. A mí solamente me toma comprar un chip de 3 soles en la calle y puedo estacionar a 100 personas. Mientras no rastreemos a las organizaciones criminales, no va a cambiar. Pero usted comprenderá que eso ya existe. Se llama inteligencia policial. Sí, pero no se puede porque actualmente WhatsApp, por ejemplo, está codificado y no se podría rastrear de dónde salen los números. Y lo que yo lo voy a planear, yo voy a proponer a las próximas elecciones, y también lo he conversado con el candidato Mesías, desde que podamos tener la soberanía sobre las comunicaciones de nuestro país en temas de un satélite, por ejemplo, de comunicaciones, para que podamos no solamente rastrear a esas organizaciones criminales, sino que también podamos dar Internet y acceso a Internet a comunidades muy alejadas que, si es que no lo hacemos de esa manera, van a tomar años llegando con la fibra óptica. Muy bien. El señor Mesías Guevara está muy metido en el tema digital desde que me muy bien con él, sí. Desde que era gobernador de Cajamarca. Sí. Pero no son malas ideas, pero eso hay que darle forma. No, tengo muchas más. El problema de lo que usted plantea es que, ya tenemos inteligencia policial. Y la inteligencia policial tiene que hacer seguimiento y rastreo de comunicaciones. Pero sí se trata de leyes. Sí, ¿Usted sabe cuál es la ley que hay que cambiar
que no permite hacer lo que usted está diciendo que se tiene que hacer? Si me permite un segundo, Sí. tenemos inteligencia policial, pero que acaba de pasar hace poco con los gobernadores que se han fugado. Lamentablemente hay mucha corrupción en la policía y por eso también estamos planteando de que se divida la policía en una policía de investigaciones como la Fuerza de Investigación Criminal. Eso también es uno de los planteamientos que voy a hacer, porque Usted sabe que eso ya existió, se llamaba la PIP. existió, exactamente, y también existió la Guardia Republicana, incluso mi abuelo me contó de todo eso, así que sí, por supuesto que lo conozco. No existía en esa época, pero sí lo conozco. Pero lamentablemente hay que hacer las cosas porque hay demasiada corrupción. Sabe que terminó mal, ¿no? Por Terminó eso- en muchas peleas, pero ¿por qué? Ya sabemos que en esa época también las cosas no estaban tan estables en nuestro país, pero sí, No, sí no, puede no. funcionar. Puede funcionar. No funcionó. Puede funcionar. La PIP, No es lamentablemente... la PIC, es la Fuerza de Investigación Criminal como la que tiene Chile. Sí se puede. Bueno, sí se muy puede. bien. Vamos a ver su pregunta, por favor, una pregunta del público antes de irnos. ¿Cuál es su posición sobre las leyes pro crimen? Por supuesto. Hay que solamente ver lo que está pasando ahora. Olvidemos ya el pasado porque seguramente van a decir que ya no existen. Hay que ver lo que está ahora. Están proponiendo de que los periodistas prácticamente sean penalizados por revelar los datos de una investigación. Eso no lo hacen para bajar la anemia, eso no lo hacen para combatir la desnutrición, no lo hacen para combatir la pobreza. Eso lo hacen para defenderse en las próximas elecciones porque saben de que muchos candidatos están hasta el cuello de investigaciones y denuncias. Así que por supuesto que existen. Decir que no existen es algo absurdo. No, pero ¿qué va a hacer con ellas una vez que ya... Por supuesto derogarlas. Eso no hay forma de que podamos ni siquiera tener un debate que siquiera existen. Por supuesto que existen. Por si acaso, si van a derogar algo, deroguen la norma que impide a la policía escuchar por más de 2 meses. No, eso también. O bueno, ampliarlo a 4 meses. Sí, por supuesto. Es una tontería. No, yo sé que tiene toda la razón. Por supuesto que sí. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Sí. ¿Qué propuesta legislativa concreta plantea este candidato tan joven? Lo que ha propuesto es ejecutivo. Claro, lo que pasa es que muchos candidatos se confunden Por supuesto. y nos hablan de cosas que harían desde la ejecución. Usted lo ha Exacto. dicho, lo importante es la ejecución de las leyes. Bueno, eso al diputado no le toca. Por A supuesto. usted le toca No, claro. solo hacer la ley. Exacto. Justo solamente estaba dando unos puntos porque también como candidato a diputado también tiene que plantear ideas para el candidato a la presidencia. Si no, estaría viniendo y diciéndote como el anterior señor que dijo de que las leyes pro crimen tienen que cumplirse. No, eso es una tontería. Sí, por supuesto. En legislativo, por ejemplo, nosotros estamos intentando lo que es la estandarización del armamento, lo que es infraestructura también, tenemos muchos planes en eso, también tenemos muchos planes en lo que es transporte, pero precisamente en leyes... Usted sabe que no tienen iniciativa de gasto. No, por supuesto. Y es más, también eso es algo que tiene que hacer el próximo presidente, decirle al TC, pedirle que ya el Congreso corte eso, porque si no, simplemente vamos a tener una farra fiscal durante los próximos 5 años más. Pero ¿qué cosa concreta haría legislativa? Legislativa. Por supuesto. Yo tengo una propia idea, por ejemplo, para mí. Yo crecí en Barros Altos, una zona muy difícil, una zona en la cual hay mucho desorden y más los últimos años, con la gestión de nuestro querido amigo López Aliaga. Y lamentablemente ha habido una explosión sobre las drogas en esa zona. Hay muchas familias que están sufriendo la venta de drogas a diestra y siniestra, y lo que voy a plantear yo es la penalización del uso de drogas en espacios públicos, porque no es posible que haya niños y familias que no tienen nada que ver con eso, tener que estar aguantando esa clase de personas. Usted sabe que eso es un cambio absolutamente radical en toda la legislación mundial sobre drogas. Lo que pasa es el que consumo no está penalizado en ninguna parte porque en se un espacio considera público frente a las familias sí me parece mal. Pero no es que esté mal o bien, se considera a esa persona un adicto. Y como es un adicto, no tiene sobre su voluntad el dominio que tiene una persona no adicta. Por lo tanto, créame, yo crecí en esas zonas y créame que de verdad no solamente son adictos, son personas que de verdad hacen daño a las familias. ¿usted quiere meter a la cárcel a los adictos? No a la cárcel, pero al menos impedir. Penalizar. Mira, si me dices sobre leyes, la verdad que tenemos más de 30.000 leyes, señora. No, pero eso es un cliché. Hay que decir, si usted quiere penalizar el uso de drogas el consumo en frente de niños, me parece mal. En frente de niños o de quien sea. Si usted quiere penalizar el consumo público de drogas, en espacios de frente de niños, implica llevar a la cárcel a todos los consumidores de drogas en la vida pública. La verdad es que hay muchas leyes que ¿Usted sabe cuántas cárceles va a necesitar para meter a todos los consumidores de drogas en la vía pública? Directamente hay muchas leyes que podrían llevar a la cárcel a muchas personas, pero al menos un policía podría tener la espalda como para poder alguna persona que está cometiendo una y otra vez ese delito, que es reincidente en este delito, no es delito, me parece, o bueno, podría ser un futuro delito,
podría no tener la espalda de poder procesar a esta persona porque realmente... ¿Podría qué? Apresar. Podría apresar a esa persona si es que ya está haciéndolo constantemente una y otra vez. Porque le digo, lo que estoy hablando no es una persona que está un día en la calle No, a caminando. usted le puede parecer Eso no. desagradable y a mí Eso no. también. Inmoral, a mí también. Pero si usted quiere que se penalice el consumo de drogas en la vía pública... A una persona que lo hace constantemente enfrente de niños, me puede parece ser, mal. pero puede ser muy feo, pero usted necesita cárceles para meter a esas personas. Ah, no, tenemos una crisis de cárcel también, es una cosa que también tiene que resolverse. Una cárcel para adictos. No he dicho eso. Bueno, necesita una cárcel para los adictos, No, pues. necesitamos muchas cárceles para muchas cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, señores de Z. Muchas gracias. Esta noche se anuncia, o mañana, Esta ¿no? noche se decide todo en el SEM y dependerá de eso las listas que seguramente van a presentarse mañana. Mañana. Usted va como invitado, aunque es militante. Exacto. Muy bien. Pausa y regresamos con el señor Delfino, con el señor Delfino Pino. Pausa y volvemos. Muy bien, y seguimos en Sin Guión Electoral, presentando candidatos al Congreso de la República, tanto senadores como diputados. Es el turno del señor Delfín Pino Martínez, de Primero la Gente. Él va al Senado, me parece. Senado, por Lima Metropolitana. Por Lima, regional. Regional. Regional Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Usted es abogado, pero también ha estudiado psicología, entiendo. Y filosofía. Filosofía en segundo lugar, fue un gran anhelo. Y tuve la suerte de hacerlo estudiando Derecho. Entré en 1994 a San Marcos y mis padres no creían que tuviera futuro. Entonces me dicen, vuelve a Derecho y te pagamos filosofía. Y entro a Católica el 98 como traslado, como graduado, porque yo terminé en la San Martín y estudio filosofía. En la Católica. En Católica. Gran carrera. Sí. Pero, como dirían sus padres, poco rentable. No, porque todos los egresados tienen trabajo, buenos trabajos porque hacen docencia, investigación. Exactamente, docencia e investigación. Muy bien, pero usted sí se ha dedicado a ser abogado y atiende clientes, tiene una actividad privada. ¿No he encontrado que haya usted tenido otra actividad política distinta Primero a la Gente, o me equivoco? Tuve participé cuando se produjeron las marchas para la caída de Fujimori y de la dictadura. Hubimos muchos colectivos de jóvenes que participamos en la marcha de Cuatro Suyos y después, y un grupo de nosotros formamos una iniciativa que se llamó Constructores Perú, donde muchos políticos o personas públicas actuales estuvimos, Patricia Correa, Luis Durán, Carlomagno Salcedo. Claro, pero como un movimiento de jóvenes haciendo cosas. Quisimos ser partido político y era muy difícil porque eran millones de firmas. Eran millones de firmas. En cambio, llega usted a Primero a la Gente. ¿Cómo llega Primero a la Gente? Porque yo vi un spot en una red social donde personas de primer nivel como Alberto Belaúnde, Marisol Pérez, Flor Pablo, convocaban a lo justo.
Exactamente. Ah, usted llegó por lo justo. Por lo justo, y a mí me encantó porque era la premisa del partido sin dueño, algo que es totalmente distinto a la realidad, ¿no? Que son empresas, Así es. son patrimonio, feudos, Clubes. entonces... Algunos son clubes, otros son propiedad privada. Exacto. Y se cumplió la promesa porque lo justo era sin dueños, horizontal, las decisiones se nos explicaban y se Pero consultaban. no lograron No juntar logramos. las firmas necesarias o las adherencias de militancia necesarias y pasaron a primero la gente. Sí. Y ahí empezaron las dificultades. Porque resultó que ahí sí habían dueños, pues. No, No. porque tanto no hubo o hay dueños que Marisol ganó la elección. Eso ha sido por trabajo de Marisol Perestello, pero varios que la acompañaron no creyeron que iba a poder lograrlo. Creyeron que más bien el partido iba a ser de el señor del Castillo y de grupos evangélicos que lo estaban acompañando. Eso hizo que Alberto Belaúnde, Susel Paredes, Flor. salieran corriendo, porque claro, no querían ser parte de un proyecto autoritario, mercantilista y conservador, que son exactamente lo contrario de lo que ellos son. Pero Marisol Perestello se impuso. La pregunta es por cuánto tiempo va a prevalecer Marisol Perestello teniendo esas otras fuerzas dentro de la organización. No hay otras fuerzas porque sí es verdad que Miguel del Castillo tiene un bloque que incluye a evangélicos y es un bloque conservador, pero el otro bloque es el de los fundadores que fueron Marcos Ceballos y Manuel Ato, que es el candidato a la vicepresidencia, que también es abogado y filósofo y budista. Entonces, si se hablase a la interna de primero la gente, yo creo que la política es dar batalla adentro y dar batalla afuera, pero adentro hay una correlación en la que, digamos, de tres grupos, dos estamos claramente comprometidos, consolidados. ¿Y usted cómo se define dentro de esos grupos? ¿Usted es el grupo de...? Yo me defino y pertenezco a un consenso de considerarnos liberales progresistas. Liberales progresistas. ¿Usted cree en el libre mercado? Sí. ¿Cree en el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos? Absolutamente, pero el libre mercado tiene fallas. No, claro. Hay fallas en el mercado y le toca al Estado y a las leyes corregirlas, ¿no? Con la asimetría de la información, por ejemplo. Pero claro, hay un bloque evangélico que no cree en esas ideas progresistas liberales y que son más bien conservadores. Probablemente en lo económico sí. En lo económico, porque no entienden bien, eso deriva rápidamente al mercantilismo, más rápido que volando. Eso que se llaman, yo soy liberal, pero cuando tú ves lo que está haciendo, eso es privilegios para algunos, escogiendo ganadores en el mercado y perdedores, Sí, por supuesto. El problema es que no comparten el enfoque de derechos. Y eso es por una política que candidatos de ultraderecha siembran internacionalmente de miedo al distinto. Sí, claro. Y dan el pasito al odio, lo cual es terrible. Sí, algunos han circulado por acá. No es su caso. Muy bien. Ahora, usted ha estado revisando sus redes, ha hecho de la campaña Por Estos No su campaña. No es mía, es de todos. Es de todos, es mía también. Yo soy tuya. la que inventó el hashtag. ¿Por qué usted sería diferente? Porque la gente me dice, por estos no, ya, muy bien, pero ¿por qué por estos sí? En principio tengo una experiencia en el sector público de unos 25 años. Así, cuéntenos eso, ¿haciendo Sí. qué? Yo me formé en la facultad para ser abogado civil, pero una vez en el mercado laboral empiezo a trabajar como asistente del gerente legal de Editora Perú. Ya. Y a partir de ahí empiezo a trabajar en el Estado. He trabajado en OMPE, en la parte final del mandato de Tuesta. Ya. Ahí conocí a Carlomagno Salcedo. Bueno, lo vuelvo a encontrar porque lo había conocido antes. He trabajado en la Academia de la Magistratura como profesor de Derecho Informático, porque además de lo público también exploré lo privado y yo fundé una de las tres primeras... Usted se presenta como abogado digital. Sí, ¿Qué significa eso? porque he sido uno de los 3 primeros en el Perú que he ofrecido servicios legales a través de Internet. Y mi página Abogado en Línea está publicada desde el 2008 hasta ahora. 2008. ¿Y le hacen consultas en línea? Doy consultas y atiendo y resuelvo temas legales en línea. Ya. A peruanos en el exterior, por ejemplo, muchos, y a extranjeros vinculados con temas en Perú. Alguien que es peruano y tiene años viviendo en Italia, en Japón,
y de pronto tiene que recuperar una herencia aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Ya. Entonces usted ve civil, pero lo digital no es que vea derecho informático, sino Sí. que... Ah, también. Sí, sí, sí. Ya. Y he sido profesor gracias a eso, porque me invitaron a dictar en mi alma mater Derecho Informático y en la Academia de la Magistratura también. Ok. Entonces tiene una experiencia en derecho informático y la experiencia en el sector público de 25 años, se quedó 25 años en Editora Perú y en la... No. 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 ¿A dónde fue yendo? Trabajé en OMPE, OMPE. fines de Tuesta y comienzos de Magdalena Chu. He trabajado en 2 municipalidades como cuáles? gerente de desarrollo económico local. Primero en San Miguel con Marina Sequeiros y luego empieza el 2011 un periodo municipal de Perú Posible en Villa María del Triunfo y me convocan como un técnico, Claro. me convocan como jefe de registro civil y luego me dicen, no, te invitamos a que seas gerente de desarrollo económico local, pero estuve ahí 5 meses y me invitan a ser asesor parlamentario de un congresista de Acción Popular, Leonardo Inga de Loreto, y esto me cambió la vida. ¿Por qué? Porque ¿Qué él nos vio en el dijo- Congreso? No, él nos dijo, yo tengo 3 cosas que quiero hacer. Ajá. Quiero limitar mi región, quiero recoger las necesidades de mi gente y quiero resolver unos temas que él encontraba, pero me hizo recorrer 2 veces todo Loreto. Claro. Hemos ido a si unos pueblos... Claro, si tenía que resolver un problema de demarcación territorial, tenía que recorrer Loreto 2 Sí, veces. sí, pero llegar a pueblos donde habían electricidad 2 horas al día, o tenían electricidad 2 horas al día, un día sí, un día no, y no tenían agua, se bañaban en el río. Uno bajaba en una avioneta, caminabas y veías a la gente bañándose en el río, literalmente. Bueno, el agua era el agua del río, sí tenían Sí. agua, pues agua dulce es el agua del río. Sí. Ahora, en situaciones complicadas, por ejemplo, como la que está viviendo hoy día el Perú, usted es abogado, tenemos un problema de alteración del equilibrio de poderes hoy muy seria que va a heredar el siguiente Congreso. Pero para poder resolverla va a tener que ceder poder. Usted quiere ir al Senado. El Senado va a ser la entidad más poderosa del Perú. Sí, Yo digo, es la que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a la vacancia presidencial. sí. Porque por más que diputados logren todos los votos necesarios para vacar un presidente, si no hay 41 senadores que lo vaquen, no lo vacan. Y los 41 senadores tienen en sus manos al presidente de la República. Exacto. No importa quién sea. Nos han puesto en un sistema parlamentario de facto. Exactamente. Porque ¿Qué no- hacer con eso? ¿Qué plantean ustedes sobre eso? Lo que necesitamos es votos. Es decir, porque se define lamentablemente así. Supongamos que una coalición que ustedes integran logra 41 senadores, porque lo logran. De alguna forma se juntan varios partidos y logran 41 senadores. ¿Qué harían con eso? Hay que definir, en primer lugar deberíamos devolverle al Senado la iniciativa legislativa porque la tuvo. La tuve en la del 79. En la del 79. El problema es que es muy caótico, ¿sabe? ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitas la doble cámara. Entonces, yo creo que soy un poquito mayor, pero cuando tú tenías las 2 cámaras, las 2 tenían iniciativa y las 2 tenían que ir y volver. Entonces, el procedimiento parlamentario era eterno, pero eterno. ¿Ah? Entonces, era muy poco dinámico, por eso se crean las cámaras asimétricas. Pero más que eso, implicaría renunciar a ciertos poderes. Primero, eliminar la revocatoria del mandato, que es la vacancia presidencial. Segundo, restituir la cuestión de confianza. En fin, una serie de cuestiones que creo que no se están planteando ahora y que son determinantes para la permanencia. Absolutamente sí. Volver a darle... Lo que sucede es que además la cuestión de confianza es una figura parlamentaria también, Claro. ¿no? Del derecho parlamentario. Pero yo creo esencial que se transparente el tema de la elección de los funcionarios, de los altos funcionarios. Ese es otro tema. El defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, o sea, el equilibrio de poderes se ha perdido por eso. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un anexo ¿Del Congreso? del Congreso. De la mayoría que gobierna el Congreso. y ha destruido logros del Perú como era el equilibrio macroeconómico, devolviéndoles con una trampita la iniciativa de gasto, o sea, insertándola, lo cual destruye lo que eran los logros de las reformas de los 90, ¿no? Eso es terrible. Pero en fin, pregunta al público.
¿Qué acciones de fiscalización priorizaría respecto a los casos de presunta corrupción en el Ejecutivo? Sí, es una de las cosas que constituye el fuerte del parlamentario, ¿no? Poder fiscalizar directamente yendo a las entidades, haciendo visitas como hospitales. Pero usted sabe que eso no es lo fuerte del parlamentario. No, porque el pedido de información. No, porque sus conclusiones son recomendaciones. La justicia se administra en el Poder Judicial. La fiscalización, quiero decir, la posibilidad de llevar a un ministro a una comisión. Sí, claro, Eso por es supuesto, y importantísimo. hacerlo renunciar Y con una confrontarlo. censura. Eso sí, o sea, políticamente sí, uno puede Es la función. remodelar un gobierno políticamente, en la función política, pero en la función sancionadora, No. y No, la no. mayoría de la gente cree que sí, No. y tienes que explicarle que no. Exacto. Usted ya lo sabe. Sí. Pero hay una perversión y una instrumentalización de usar el control político y la inhabilitación. Bueno, he visto usted que se ha manifestado muy enfáticamente a favor de la doctora Delia Espinosa, ¿verdad? Totalmente. ¿Usted cree que eso ha sido un horror? Una instrumentalización del poder de nuestras instituciones para sus propósitos, para consolidarse y para tener impunidad, que es el gran problema del Perú, la impunidad. El tema de la seguridad está asociado a la impunidad. Bueno, claro, si yo sé que nada me va a pasar, ¿por qué no voy a cometer el delito? Exacto. Y lo puedo cometer desde el poder. Es como el antibiótico. Si uno se lo administra y no cumple la dosis, el tratamiento, el mal crece. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, ha sido un gusto conversar con usted. Nos tenemos que ir. Ha sido el señor Delfín Pino de Primero la Gente. Postula al Senado por Lima. Con número 4. Con número 4. Número 4. Ya a partir del 23 tenemos números, tenemos todo. Vamos a empezar el próximo año con más números, pero por ahora viene así. Gracias por estar con nosotros. un placer. Y me ha dejado algo. Dice, tu libertad es mi progreso, para Rosa María Palacios. Una resignificación de tu envidia es mi progreso, ¿no? Claro, no, me Porque- encanta, está lindo. Porque tu libertad es nuestro progreso. Y es el progreso de todos. La libertad es siempre progreso. Nos tenemos que ver en un instante porque tenemos que cambiar de invitado. No se muevan. Muy bien, y vamos con nuestro último invitado de esta mañana. Estamos con el señor Jaime Lagos Goicoechea, de la Alianza Venceremos. Va a la Cámara de Diputados con el número 3. Venceremos, como saben, es una alianza que agrupa a Voces del Pueblo, el partido que fundó Bermejo, Guillermo Bermejo, actualmente preso, y Nuevo Perú, el partido que fundó Verónica Mendoza, aunque por las circunstancias que conocemos, ninguno de los dos está postulando. Señor Jaime Lagos, usted ha sido secretario general de Voces del Pueblo Sí. durante varios años, ¿verdad? Sí, desde su fundación. Y ha estado en todo el proceso de inscripción de este partido. Sí, hasta la alianza. ¿Cómo lee usted la prisión del señor Bermejo? Mira, nosotros leemos como un acto represivo, ¿no? Nosotros leemos como un acto represivo, somos respetuosos de la justicia, pero creemos que habiendo él ha sido absolvido en 2 oportunidades, esta tercera oportunidad nos parece raro y justamente en el proceso electoral y con Guillermo avanzado en el proceso de la campaña y bien posicionado, no estamos hablando de un competidor político con menos posición que otro, es un competidor político, Ok. era fuerte y nos parece por lo menos raro. El señor Atencio es su candidato y él ofreció ayer en Juliaca una amnistía para lo que él llama presos políticos, pero no ha dicho quiénes son. No, sí, él lo ha dicho claramente, no estamos hablando de Guillermo Bermejo, estamos hablando de Adubiri, estamos hablando de Pedro Castillo, de Bexy Chávez, estamos hablando del doctor Aníbal Torres, pero principalmente estamos hablando de todos los luchadores y todos los luchadores sociales y los presos políticos que no tienen nombre.
los que están en proceso a partir del 7 de diciembre de 2022, los que están en proceso por levantarse ante algunos abusos mineros. ¿Ustedes realmente algunos creen que hay proyectos. presos políticos en el Perú? Sí, yo ¿Políticos? creo. Sí creemos, nosotros estamos convencidos de eso porque Porque hay presos políticos- intenciones políticas para sacar del escenario varios dirigentes, Le ¿no? explico, un preso político es una persona que no tiene culpa de nada y que en un régimen dictatorial, en un régimen donde no hay derechos fundamentales, donde no hay separación de poderes, donde no hay Que justicia. es el régimen en el que estamos, ¿no? Ok, su lectura es esa. Aquí- Sí, yo creo que la lectura de cualquier peruano decente es esa, ¿no? Estamos en un y los régimen demás que no tiene presos, separación de poderes. los demás presos por terrorismo, Polay, por ejemplo, sería un luchador No social. ingresa en esa categoría, Ok. porque estamos hablando de gente condenada justamente en este proceso y sobre la base de manifestaciones políticas de este proceso. Hablamos de la última década, si quieres. Ya, ok. Estamos hablando de eso, ¿no? Gente que se levantó, por ejemplo, en Tía María, Ya. en Conga, gente del Baguazo, Claro, gente pero, del Aymarazo. pero las personas que destruyen propiedad pública o privada, yo siempre he señalado, no merecen ser asesinadas ciertamente, pero sí procesadas y condenadas por la destrucción de la propiedad pública o privada. Esa Eso es es lo una que dice la ley. percepción. Sí, es lo que dice la ley, pero la ley tendría que precisar si son actos en legítima protesta No, que o la- son actos que no es que están en legítima protesta, ¿no? Destruir la propiedad pública o Es que privada no tiene legitimidad. ningún luchador social sale con la idea de destruir propiedad. pero la destruye, pues. Ninguno. Y aparte siempre, es una cosa que nosotros reclamamos desde la izquierda siempre, que no hay una visión y que no se nos plantea quiénes son los que están dentro de la marcha. Porque lo que hemos averiguado y lo que sabemos por la investigación es que los ternas están dentro de la marcha, Eso lo he el visto grupo yo también. terna, el grupo infiltrado. Hasta ahora no me y dicen nadie quién precisa dispara quiénes nada. son. Ya, de acuerdo. Hasta ahora Entonces, yo los estoy eso es buscando un- igual que usted. Entonces es un elemento bastante importante para reconocer la marcha, ¿no? Pero sí, hay personas que son detenidas tirando piedras porque rompen la propiedad pública y privada y merecen una sanción. Yo no les digo que vayan 25 años a la cárcel, pero deberían ir por lo menos tener una sentencia de 4 suspendida, ¿no? Por lo menos. Es una discusión que se debe dar nacionalmente, Y no son pero presos creo que lo políticos. político... No, nosotros creemos que cualquier motivación política que exista sobre el hecho coyuntural preciso, que puede ser una campaña nacional, pero que también puede ser un proyecto, un megaproyecto en su zona, tiene que tener esa motivación por parte de los jueces. O sea, los jueces no pueden cegarse a decir, no, cometes un problema, pero no están conteniendo dentro Claro. de su sentencia el hecho político y el hecho punible. O sea, Bueno, eso es lo que nosotros pedimos. esa sí sería una sentencia política. Pero es que eso es lo que pedimos, que haya el componente político, porque tú a un dirigente político no le puedes decir, se cometió esto y por lo tanto vas 20 años preso. El señor Atencio O sea, ha dicho que eso es lo quiere que es. jueces ad hoc. Sí, para una comisión de la verdad que estamos planteando Una nosotros. comisión de la verdad, sí, muy bien. y Y una jueces ad comisión hoc. para el proceso de esa comisión de la verdad, porque si no hacemos una comisión de la verdad iba a pasar, como Jueces tú ad hoc sabrás, son- la y- comisión de la verdad del 2000 Sí. ha llegado hasta el día de hoy y Jueces- los se ha avanzado. culpables, Todo está las sancionado. cunetas que tenemos, Tenemos- no todos no tenemos todavía 20.000 desaparecidos. No, pero tenemos Rosa prófugos de la María, justicia, pero- tenemos 20.000 desaparecidos, la familia Fujimori nadie lo encuentra todavía, a los sobrinos, a los tíos, a los primos, eso a los no tiene hermanos. nada que ver con el Entonces lo que terrorismo. necesitamos es una comisión de la verdad que pueda sancionar, o sea, que La tenga la capacidad de familia sancionar. Fujimori El está Perú en el está Japón, esperando una sanción. desde donde no pueden ser extraditados. Pero el Perú está esperando una sanción para Ok, los entonces, que jueces ad hoc. masacraron el 7 de diciembre de a ver, 2022. A ver, pero jueces ad hoc han leído la Constitución. Sí, claro. Nadie puede ser desviado de la jurisdicción previamente establecida. Pero eso Esos ya son- se hace. A todos los luchadores sociales no se les juzga en su territorio. Se los trae a Lima, se inventa un gran caso y se los trae. O sea, ya se hace. O sea, cuando se le hace Eso a los no es- líderes de izquierda, eso no es cuando se le hace a los desviar de la luchadores, jurisdicción. cuando se le hace a los luchadores sociales es válido. Pero si nosotros queremos reclamar justicia, que el pueblo peruano requiere justicia, está exigiendo justicia a partir del del año 22, del 7 de diciembre, no lo podemos hacer. Usted No puede ser se muy puede. contestatario, pero ha trabajado en el Congreso con el señor Bermejo. Claro, en la Comisión de Pueblos, que este Congreso cerró. La de pueblos que andinos. este pacto mafioso acaba de cerrar, dejando a los pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos sin ninguna protección legislativa. Eso es este Congreso, o sea, es esta lo sé. mafia. No, yo lo sé, yo puedo hablar mal de la mafia, pero yo creo que la izquierda está incluida. Nosotros fuimos la mejor comisión de pueblos, lo pueden revisar. Nosotros hicimos 20 asambleas nacionales y hemos hecho casi 54 proyectos de ley, desde renovación
hasta la izquierda, ningún congresista se puede quejar de la Comisión de Pueblos del 2024. A todos los atendimos, a todos hemos ido, y sin embargo, saliendo nosotros, cancelan la comisión, justamente por la posibilidad de avance que existía. O sea, 20 audiencias públicas en un año, Rosa María, atendiendo a todos los pueblos del país. ¿No se utilizó para instrumentalizar el proyecto político de Voces del Pueblo? No, nosotros somos contrataron muy a serios. 7 militantes. Es que aquí vamos a contratar, esa es una cosa que a nosotros nos parece gracioso. O sea, nosotros somos un partido estructurado, etcétera, profesionales, capacitados. Tengo mi maestría, tengo mi título escrito en SUNEDU, todo. Entonces, ¿a quién contrato? ¿A un fujimorista? ¿Lo llamo a alguien de renovación? No, a alguien que no tenga militancia, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Porque la militancia es mala para trabajar en el Estado? Pero no, ¿sí o no? Nos queda claro que es que si ustedes hay que trabajar con tu bien. militante. Entonces, ¿Qué hay que respetar? ¿Qué hay que respetar? El ROF, el MOF, eso es lo que hay que respetar. Muy bien, pero cuando ustedes entren al poder, entonces van a contratar a sus militantes. Sí, pero respetando las normas establecidas por servir. Ya. O sea, ¿por qué el militante está mal visto? Y eso creo que genera un parteaguas en el tema político. Parece que tiene una ventaja, no que esté mal visto. No. Tiene una ventaja. No es que tenga una ventaja, Tiene tiene una posición. O sea, Ya. un militante, por ejemplo, nosotros hemos presentado el 19 nuestro plan de gobierno y nuestro equipo técnico. Ya. Entonces, si el equipo técnico que ha llevado adelante el plan de gobierno, que lo ha estructurado, cuando ganemos, no va a ser quien lo lleve adelante, entonces ¿quién? Son esos militantes que han trabajado la perspectiva en minería, en agua, en ambiente, en salud, en educación, los que tienen que llevar adelante el propósito que estamos planteándole al país. Usted sabe Entonces, lo eso que es. irrita a la población escuchar eso, ¿no? No, yo creo que la población lo entiende cuando no se cumple y cuando se usa, como el fujimorismo, como Renovación, como Ellos Acción no pueden Popular. contratar a sus No, militantes. es que lo usan. Primero, que no cumplen ni el ROF ni el MOF. Está demostrado infinidad de casos. Y segundo, que instrumentalizan el trabajo público para las funciones políticas. Y usted me dice Nosotros que- hemos estado un año. Que alguien nos saque una foto donde nosotros hemos hecho actividad política durante ese año en un periodo. Pero Bermejo haciendo asambleas por todo el Perú. No, es que son lo que te permite hacer el Congreso. No, ya lo sé, pues, Es pero... lo que te permite, es lo que está en el reglamento del Congreso. Pero están instrumentalizando, No. Por Si supuesto si que ahí sí. ustedes ven un logo de Voces del Pueblo, un logo de Venceremos, y ven una proclama política, tendrían todo el derecho. Pero en las 20 audiencias públicas nunca van a encontrar eso, ni en nuestro trabajo en un año. Eso somos muy En el respetuosos Perú la del política es Estado y de lo público. antropomórfica. Basta que vaya el señor Bermejo. Pregunta del público, por favor. ¿Qué propondría para limpiar a la policía de los miembros corruptos que hay? Uy, nosotros tenemos dos propuestas muy bonitas con el tema policial que nos parecen innovadoras. La primera es un comando, un conjunto que ha planteado el compañero Ronald Atencio, que es nuestro candidato presidencial, para actuar rápidamente. Pero tenemos una más a mediano plazo, que es el referéndum de los comisarios. Creemos nosotros que los comisarios tienen una permisividad en su norma y en la forma en que se los pone dentro de las comisarías que no les permite actuar. Nosotros creemos, si en los sitios, en las zonas rojas, para empezar, que todos conocemos, en nuestros barrios todos conocemos dónde se vende droga, dónde te compran el celular robado, Muy bien. dónde existe. ¿Qué pasa con el hacemos- referéndum? Hacemos el referéndum sobre el comisario y la población hablará, y eso sumará a sus Ya, y- puntos para escúcheme. descender, para Muy moverse, bien, para hacer, entonces, o para volverse un policía común, que no y debe si estar la mal. zona es bien delincuencial, ¿usted quién cree que va a ganar el referéndum? La Los población. delincuentes, pues. No, es que nuestra sociedad no está conformada por el 100% de delincuentes. No, 100% no, pero si va a una entonces zona muy roja. En que nuestra sociedad Si yo la, creo so- que si está si la sociedad es bien sumamente roja competente. y la zona es roja y votan los de la zona roja, ¿por qué van a votar? No, yo creo que Porque por limpiar su voten al zona. comisario. No, las familias decentes somos más en el Perú. Las familias sí. decentes y buenas somos más en el Perú. Pero, digamos, en Y una vamos a- circunscripción roja, como Y vamos dice usted. a votar libre, secreto y voluntariamente por decir, oye, ¿sabes qué? Mi comisario no me representa, lo tachamos. Y eso servirá para el comando conjunto, servirá Pero para el está presidente. obligando para al que comisario a la ser evaluación- político. No, lo estamos obligando a hacer su trabajo. No, Porque si ser yo me siento político. inseguro en mi barrio es porque el comisario no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque él tiene el mapa del barrio, él tiene la zona, él tiene la distribución de los patrulleros, de los efectivos. Pero si no tiene él los no lo está recursos, haciendo, Pero si no tiene los recursos. pero es que la policía tiene los recursos, No, Rosa no, María. ese comisario es que no tiene los recursos. Entonces lo puede plantear, pues. Lo tiene- puede plantear. No, tiene tengo pa- los recursos, no, tengo me falta gente, tanto patrullero, no me tengo falta patrullero, no tanto. tengo nada. Pero lo puede plantear. ¿Usted ha visto en el estado en el que están las comisarías del Perú? No, pero tú también habrás visto todos
todas las instituciones públicas haciendo todos los esfuerzos por ayudar a la comisaría. Las municipalidades le entregan motos, carros, las que quieren, es gasolinas, voluntario. etcétera. Pero Las se que hace el pueden. esfuerzo. Yo Oiga, creo que hay un trabajo conjunto. Ya, no eximimos a la policía de su responsabilidad y eso hay que tenerlo claro. Pero crucificar, o sea, tenemos 4.000 policías y comisarios no va a resultar. No, pero no, sí, yo creo que sí, porque tenemos 4.000 policías que están saliendo de la institución acusados de temas de corrupción, extorsión, crimen, etcétera. Entonces, sí necesitamos que la policía sienta una presión de la sociedad. ¿Quién es el único que puede garantizar el funcionamiento correcto de las cosas públicas? La sociedad. Y yo creo que no hay que alejarla, sino más bien meterlas al problema. Y la seguridad es una tarea de todos. Un votante de izquierda tiene que escoger en este momento entre ustedes, entre Juntos por el Perú y entre Perú Libre. ¿Por qué tendrían que escogerlo a usted y no a Pedro Castillo y Antauro que están yendo con Roberto Sánchez? Primero descartaría Perú Libre de ese axioma de izquierda que tú planteas, bien difícil, pero lo descartaría porque son una alianza fujimorista, ¿no? Son traidores. No, es una alianza fujimorista. O sea, el camino de Cerrón ha sido una alianza fujimorista que le permite andar en libertad donde sea que se encuentre y que nadie lo busca. Y gobierna en la mesa directiva. Claro. Y después con la gente de Juntos por el Perú nosotros no tenemos ningún problema, pero creemos que nuestro plan es el más organizado, nuestro plan es el más estructurado y nuestro plan es el viable. Nuestro plan no es la libertad de un solo compañero. Nuestro plan tiene temas de industrialización. Ustedes han ofrecido la libertad de Pedro Castillo. Sí, dentro de un programa nacional. Pero él se está yendo con otros. Dentro de un programa nacional. Es que no está condicionada, y eso es algo que debe saber Pedro y los votantes de Pedro, nuestra voluntad política no está condicionada si nos apoya. Es lo que necesita el país en este momento. Pedro es tiene, lo que necesita tiene el país. bastante votación propia. Sí, y la gente lo va a entender, porque nosotros no solo estamos proponiendo liberarlo, no solo eso, sino que aparte de liberarlo, continuar con varias formas, varios planteamientos programáticos que él también planteó, por ejemplo, la segunda reforma agraria, que es algo que estructuramos y trabajamos. Porque el país votó por eso, no tuvo la consecución de eso y nosotros tenemos la capacidad de llevarlo adelante. Y eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Perú, que tenemos el equipo técnico, tenemos la estructura de cuadros lo que ustedes y hicieron, tenemos la capacidad para hacerlo. Lo que ustedes hicieron fue tomar medidas económicas que en el gobierno de Pedro Castillo hicieron que la inversión privada desapareciera. No, tú ya comenzaste con Gustavo Guerra. Gustavo Guerra te explicó que hubo crecimiento. No, Nuestro jefe de plan de gobierno te explicó que hubo crecimiento, que hubo desarrollo, que eso de que se escaparon capitales no hay. No hay. Y la inversión privada creció también. También te lo y planteo, las normas pro crimen no existen. No, no nos confundas. Una cosa es el sobre la sola. No, una cosa es el gobierno en donde nosotros participamos y nos sentimos muy satisfechos. Creo que lo hemos hecho bien ante el país. Muy bien. Y lo podemos hacer mucho mejor, por eso estamos presentando nuestra candidatura, nuestra plancha y estamos presentando y la gente tiene que entender que hoy día no solo necesitamos el voto presidencial, sino necesitamos el mayoría cerebro de diputados. económico de los primeros 20 meses de... ¿Los mejores 20 meses? ¿O no? De Castillo. ¿O no? ¿No fueron los mejores 20 meses? Inversión privada, cero. No, es que teníamos... Cero. Es que la coyuntura para mucha gente de derecha y algunos periodistas, la coyuntura parece no importar, ¿no? O sea, teníamos un Congreso asediando el gobierno de Pedro Castillo, asediando las instituciones, asediando los ministerios, y en ese escenario supimos sacar adelante muchas cosas. Entonces, imagínate un escenario donde tengamos mayoría de diputados, nos heredaron mayoría una de Senado. recesión. No. El 2023 no hubo recesión. Generó esa recesión. Okay. Su incapacidad de gobernar este país y de llevarnos a la crisis es donde nos tienen. Porque si no lo hubiesen resuelto en un año y no pueden resolvernos, seguimos en la crisis y vamos como una espiral solo hacia abajo. Muy bien, señor Lagos, nos tenemos que ir. Mucha suerte. No, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a quién. Ya no tengo que mencionar a auspiciadores, simplemente despedirlos a todos. Les reitero, esta semana, lunes, martes, miércoles, vamos a estar al pie del cañón porque mañana en la noche, finalmente, tenemos todas las listas completas y hay que revisarlas en la medida de lo posible el día 24. A todos nuestros invitados, recordarles que vengan siempre, porque, como digo, no solamente le quitan espacio a otro invitado si es que no llegan, sino que a mí me tienen trabajando toda la noche para encontrar las mejores preguntas para ustedes. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.